2 años de encarcelamiento. ¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo la guía de uno de los monstruos de este nuevo proyecto NES 2022. Estoy hablando del Herrero Terizla. Es increíble el buff que le dieron, tanto así que será meta en esta nueva temporada de Mobile Legends. Terizla viene siendo un combatiente de daño explosivo y control de masas, lo que significa que posee bastante CC en área. La pasiva de Terizla viene siendo de tipo buff, la cual se llama Cuerpo del Herrero. Con este él irá ganando un 1% de reducción de daño hasta un total de un 35% por cada 2% de HP perdido. Ojo con eso, ya que esta pasiva lo hará sumamente difícil de matar. Un dato súper importante con Terizla, mis amigos, este tampoco puede ganar velocidad de ataque de ningún ítem del juego. En cambio, este convertirá cada 1% de velocidad de ataque en un punto de daño extra. Ojo con esto, ya que te mostraré algo súper importante más adelante. Y bien, mis panas, ahora pasamos a las habilidades, de las cuales te diré lo más importante. Y la primera de esta viene siendo la que se llama Golpe de Venganza. Con esta Terizla rompe el suelo con su martillo, creando una fisura, la cual causará un daño de 300 más el 80% del ataque físico en total. También, si esta habilidad golpea a un enemigo, esta lo ralentizará en un 30% y al mismo tiempo la velocidad de movimiento de Terizla se incrementará en un 25%. Esta dejará marcado a un enemigo con algún efecto de humo negro, como lo ves aquí, el cual explotará causando el mismo daño que te acabo de mencionar, pero con el plus de que este aumentará en un 20% del HP perdido del enemigo. Mientras más daño le hagas a tu enemigo, digamos, más duro pegará esta pasiva. Su segunda habilidad, mis tigres, la cual se llama Golpe de Ejecución. Con esta Terizla agitará su martillo hasta un total de 3 veces. El primero y el segundo ataque causarán un daño de 180 más el 150 del ataque físico, mientras que el tercero es el más brutal. Este infligirá un daño de 225 más el 300% del ataque físico de Terizla. Una bestialidad, mis tigres. Esta habilidad también ralentizará a los enemigos en un 20% durante 1.5 segundos. Esta viene siendo la habilidad principal a mejorar, ya que te será muy útil en el versus 1 contra 1 en la línea de experiencia. Su tercera habilidad, mis tigres, la cual yo llamo la Destroza Mancos. Con esta Terizla saltará un área designada causando un daño de 300 más el 100% del ataque físico. Esta ralentizará a los enemigos dentro de un 45%, invocando unas cadenas que se engancharán a los enemigos causándole otro 150 más el 30% del daño físico. También estas cadenas arrastrarán hacia su centro a los enemigos. Esta es una ulti, mis amigos, que es perfecta para combinar con varios héroes que tengan daño y CC en área, como por ejemplo Tigreal o Atlas. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los emblemas y hechizos de batalla. El primero de estos viene siendo el de combatiente, configurado con el máximo de defensa física, el máximo de penetración física y el talento Festival de Sangre. Con este tendrás un buen daño y una buena resistencia por la alta defensa física que te dará este emblema. También tendrás un plus de robo de vida vampírico gracias al talento de este, el cual te dará 8 puntos de hechizo vampírico. Este irá aumentando de forma permanente con cada muerte o asistencia que hagas. El hechizo que más te recomiendo con este viene siendo el de parpadeo, ya que será útil para escapar o alcanzar a tu enemigo. El segundo emblema, mis amigos, viene siendo el de tanque, configurado con 2 puntos de defensa física, 2 de defensa mágica, 2 de reducción de enfriamiento y el talento tenacidad. Con este emblema tendrás una resistencia de Dios, gracias a la alta defensa física y mágica. También tendrás 8 puntos de reducción de enfriamiento, lo que es perfecto para tener tus habilidades en menos tiempo. También el talento tenacidad aumentará tu defensa física y mágica en 35 puntos, una vez tu HP esté por debajo de los 40%. Este talento de este emblema es perfecto para Terizla, ya que mientras más se reduce el daño con la pasiva de Terizla, este emblema aumentará su resistencia en 35 puntos de defensa física y mágica. El hechizo que más te recomiendo con este emblema viene siendo la Venganza, ya que este reducirá en gran medida el daño recibido de los enemigos y al mismo tiempo reflejará parte de este. Como podemos ver, la pasiva de Terizla nuevamente será bufeada. El tercero de estos emblemas, mis amigos, viene siendo el de Asesino. Ojo con este emblema, se los recomiendo una vez dominen bien al héroe, ya que este posee alto daño pero nada de resistencia. Este está configurado con el máximo de velocidad de movimiento
movimiento, el máximo de hechizo vampírico y el talento racha de asesinato. Con este tendrás un daño muy alto acompañado de una alta movilidad, lo que es perfecto para alcanzar a los enemigos con tu segunda habilidad. También tendrás un plus de robo de vida vampírico, lo cual no cae mal, y el talento de este restaurará un 20% de tu HP si llegas a matar a un enemigo. También aumentará tu velocidad de movimiento en un 15% durante 3 segundos. El hechizo que más te recomiendo con este emblema viene siendo el Petrifical, ya que este te dará un CC extra acompañado de un poco de daño mágico. Con este será difícil escapar de ti cuando lances tus habilidades. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a las mejores builds para Terizla. Estas vienen siendo ya más de un nivel un poco avanzado, y la que más te recomiendo viene siendo esta que se llama Build Persecutora. Con esta build tendrás un gran daño y robo de vida vampírico por el hacha sangrienta, la cual te dará 75 puntos de daño más un 25% de robo de vida vampírico. También tendrás una alta velocidad para que no falles tu segunda habilidad cuando persigas al enemigo. Esto es gracias al hablador del viento, el cual te dará un 20% de velocidad de movimiento. Este también te dará un 40% de daño. Recuerda que la pasiva de Terizla cambia la velocidad de ataque en daño físico, por lo cual este será de daño y no velocidad. También tendrás una resistencia de Dios. Para matarte será súper difícil. Esto es gracias al peto de fuerza bruta combinado con la armadura radiante. El peto te dará 770 de HP más un 45% de defensa física. Este también tiene una pasiva que irá aumentando la defensa física y mágica en 4 puntos por 4 segundos, acumulándose hasta un total de 5 veces. Mientras que la armadura radiante aumentará tu defensa mágica de 5 a 8 puntos cada vez que recibas daño mágico. Esta se acumulará hasta un total de 8 veces. También te dará 950 de HP, 52 puntos de defensa mágica y 12 puntos de regeneración de HP. Todo esto, mis amigos, combinado con la pasiva de Terizla, lo volverán en el combatiente más resistente del juego. También las botas de defensa física tienen la misma pasiva o algo similar al peto de fuerza bruta, que también aumentará tu defensa. Y para poner la cereza sobre el pastel, el dominio de hielo. Este reducirá toda regeneración y escudos en un 50% a todos los enemigos cercanos, y también te dará un 10% de reducción de enfriamiento. Las demás builds están 100% recomendadas por las apruebas, y dime qué tal te pareció. Juro responderte lo más pronto posible. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los combos de ataque, y el primero de estos viene siendo este: segunda, 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 tercera, primera y luego básicos. Con este combo harás un insta kill y un gran daño. El segundo combo, mis amigos, viene siendo este: primera, segunda, 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 tercera y luego básicos. Con este, si llegas a pegar la primera, será casi imposible escapar de ti, ya que el enemigo será ralentizado y al mismo tiempo tu velocidad de movimiento aumentará. El tercero, mis amigos, viene siendo este: tercera, primera, segunda, segunda, segunda y luego básicos. Con este entrarás con el CC e inmediatamente no fallarás la primera, ya que tu enemigo estará stuneado, lo que seguirá el alto daño de la segunda habilidad con los básicos. Un combo bestial que debes probar. Una cosa más, mis amigos, si quieren seguir mejorando, viendo guías y gameplays interesantes, les sugiero suscribirse, activar la campanita y dejar tu poderoso like, ya que eso me estaría ayudando un montón. También te dejaré una lista de videos por aquí. Sin nada más que agregar, mis amigos, chao.